Muy buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Jefferson Castañeda Duque. Pertenezco al curso de Ingeniería Electrónica. En este momento estoy prestando curso de análisis de circuitos. A continuación, voy a explicar el problema planteado por el profesor, que es el siguiente. Dice: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas para distribuir las diferentes frecuencias por canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a sus salidas parlantes en este caso eran de 10 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Listo, toca diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias. Un pasabajas de 0 a 500 Hz, un pasabandas de 500 a 2500 Hz, otro pasabandas de 2500 a 10000 Hz y un pasaltas de 10000 Hz en adelante. Lo anterior toca tener en cuenta para aplicarle una señal de salida a un parlante de impedancia de 10 ohmios. Lo primero que yo realicé fue sacar los datos del problema, que tenemos son los pasabajas, los valores de los pasabajas y las salidas de los parlantes. Vamos a realizar el primer filtro pasabajas. Para eso necesitamos la fórmula, que es frecuencia de corte, es igual a resistencia sobre 2pi sobre 2πL, que L es la bobina, la inductancia. Y entonces se despeja, en este caso, como necesitamos allá el valor de la bobina, entonces vamos a despejar L, y nos quedaría igual a R igual sobre 2pi por la frecuencia de corte, que eso sería igual a 10 ohmios sobre 2 por 3.1416 por 500 Hz. Reemplazando los valores y realizándolos, nos da que el valor de la bobina va a ser de 3.183 milihenrios. Milihenrios, por favor. Listo. Para hallar nuestro primer filtro pasabandas tenemos los siguientes datos, que es la resistencia, que es de 10 ohmios, la primera frecuencia, que va a ser de 500, y la segunda frecuencia va a ser de 2500 Hz. Entonces primero vamos a realizar la ecuación de ancho de banda que tenemos, que es F2, frecuencia 2 menos frecuencia 1. Eso nos daría un ancho de banda igual a 2000 Hz. Teniendo esto, nos dedicamos a sacar la frecuencia de resonancia, que la fórmula sería frecuencia de resonancia sería igual a F1 más ancho de banda sobre 2. Eso nos daría un total de una frecuencia de resonancia de 1500 Hz. Necesitamos la fórmula del ancho de banda del circuito resonante para poder despejar la inductancia y poder sacar el valor de la bobina. La fórmula es ancho de banda es igual a la resistencia sobre 2πL. Entonces, como la tenemos, entonces necesitamos sacar el valor de la bobina. Entonces despejamos la bobina y nos quedaría la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda, y eso nos daría un valor de 795.77 microhenrios. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, usamos la fórmula de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC para encontrar el valor del capacitor. La fórmula que podríamos utilizar es la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de la bobina sobre el capacitor, de la bobina por el capacitor. Reemplazando, como necesitamos hallar el valor del capacitor, entonces nos quedaría la siguiente fórmula. Realizando el procedimiento, nos daría el valor del capacitor para la primera bobina pasabanda de 14.147 picofaradios. ¿Listo? Ahora se halla el factor de calidad del circuito, que la fórmula es, para poder hallar el factor de calidad tenemos que es el ancho de banda, es la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Como ya conocemos la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, podemos despejar el factor de calidad, nos quedaría F, frecuencia de resonancia sobre ancho de banda,
y eso nos daría un ancho de banda igual a 0.75. Acá poseemos un problema, puesto que el factor de calidad es menor a 10 y por tal motivo las frecuencias laterales no son simétricas. Por lo tanto, en el circuito simulado las frecuencias laterales se desplazan respecto del valor teórico. Listo, ya tenemos nuestros valores, ya tenemos nuestro factor de calidad, nuestro capacitor y nuestra bobina para nuestro primer filtro pasabandas. Ahora vamos allá en nuestro segundo, que tenemos una resistencia también de 10 ohmios y una primera frecuencia de 2500 y una segunda frecuencia de 10.000 Hz. Listo, vamos a realizar lo mismo que realizamos en el primero, hallar el ancho de banda, que en este caso serían 7500, nuestra frecuencia de resonancia, que tenemos que la fórmula que es la misma, que es Fs, frecuencia de resonancia es igual a F1, que es la primera frecuencia sobre ancho de banda sobre 2. Esto nos daría nuestra frecuencia de resonancia de 6250 Hz. Necesitamos la fórmula de ancho de banda, lo mismo, para sacar el valor de la bobina, lo mismo despejamos el valor de la bobina, nos daría 2.12.20 microhenrios. Usamos la fórmula de frecuencia de resonancia en un circuito de RLC para hallar el valor del capacitor, lo mismo que en el segundo. Reemplazamos los valores como lo tenemos acá y tenemos que nuestro capacitor para nuestra segunda pasabanda sería el 3.055 microfaradios. Lo mismo, la frecuencia de calidad, el factor de calidad, es el ancho de banda sobre la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, despejamos el factor de calidad y tenemos el mismo problema, 0.83 es nuestro factor de calidad y es menor a 10, por tal motivo las frecuencias laterales no son simétricas, por lo tanto en el circuito simulado las frecuencias laterales se desplazarán respecto al valor teórico. Vamos ahora por último a realizar nuestro filtro pasaltas que tenemos acá. Necesitamos entonces hallar el valor del capacitor. Entonces nuestra fórmula para despejar sería frecuencia de corte es igual a la resistencia sobre 2pi RC. Entonces despejamos, empezamos a despejar y bueno, qué pena acá sería así. Y nuestro valor del capacitor sería de 1.591 microfaradios, ¿listo? Entonces nos disponemos ahora a mirar nuestra simulación, como lo tenemos acá. Acá tenemos nuestra simulación, acá tenemos nuestro plano ya montado, acá tenemos nuestro pasabajas, nuestro primer pasabandas, nuestro segundo pasabandas y nuestro pasaaltas. ¿Listo? Entonces nos disponemos a simular, a SESWI y vamos a ver la gráfica como nos da, como la tenemos acá, vamos a ver solo la gráfica, perdón. Entonces acá las fases las quitamos para que nos quede más esto. Y acá como podemos ver, tenemos nuestro pasabajas, como lo podemos observar acá de color verde. Nuestro primer pasabandas, nuestro segundo pasabandas y nuestro pasaaltas. Listo, para comprobarlo así rápidamente, entonces vamos a comprobar el primero nuestro máximo voltaje que tenemos acá. Como podemos ver es bueno, entonces acá tenemos que irnos al cursor 1 como lo tenemos acá. Bueno, acá no lo podemos ver, pero entonces nuestro voltaje yo ya lo había hallado. Nuestro primer voltaje máximo es 998 milivoltios. Entonces sacamos el 70.7% del valor del voltaje, que eso nos va a ser nuestra frecuencia de corte. Entonces nos ubicamos acá donde nos dé más o menos ese valor, 7.7, y tenemos que nuestro valor de nuestro pasabajas es de 495 kilohertz y nuestro ancho de banda es de 1600, como lo podemos observar. Acá entonces nos dirigimos ahora a ver nuestro segundo
pasabandas. Lo vamos acá observamos nuestro pico más alto de voltaje, lo tenemos acá, lo podemos acercar. Nuestro pico más alto de voltaje, como lo tenemos acá, es 9.96, nuestro punto más alto. Eso nos daría un total del 7.7% del voltaje, serían 704 milivoltios. Entonces nos ubicamos en 704 milivoltios para hallar nuestro 704 milivoltios. Lo tenemos acá. Y acá también lo ubicamos en 704 milivoltios. Y tenemos alrededor de 700 a 2800, es un valor como lo podemos ver es semejante, que es de 500 a 1500, y una ancho de banda de 2000, como lo podemos observar acá. Si quiere lo revisamos acá en nuestro primer pasabandas, que nos da ancho de banda, nos da 2000 Hz, y ahí en la simulación podemos ver que es 2064 kHz, 2.64, casi perfecto. Nos vamos a nuestro tercer pasabandas, nuestro segundo pasabandas, perdón, y escogemos acá el cursor para poderlos ver. Lo mismo, acá buscamos nuestro pico más alto y lo tenemos acá, sería 998. Entonces tenemos un voltaje máximo que sería del 70.7%, sería 706 milivoltios. Entonces lo ubicamos acá, 706 milivoltios, espera que me equivoqué. Entonces lo ubicamos acá en 706 milivoltios, por acá viene siendo, y 700, y perdón, 706 milivoltios, y como tenemos acá, nos da 10.000 Hz, y acá 3.400 es una frecuencia aproximada. Tenemos que es 7.500 Hz, 7.000 Hz, perdón. Como podemos observar acá, pues sabemos que nuestro factor de calidad no es mayor que 10, entonces nuestro circuito, perdón que me perdí, nuestro circuito entonces va a estar un poco desfasado. ¿Listo? Entonces lo podemos observar acá, pasabandas 1, acá lo tenemos en el pasabandas 2, entonces son 7.500 Hz, como lo podemos observar, y acá tenemos 7.593, nuestro ancho de banda es similar, es casi perfecto. Quitamos este y ponemos nuestro pasabajos ahora, y lo podemos observar acá, acá. Listo, entonces nos vamos que nuestro voltaje máximo, como tenemos acá, es de 996 milivoltios, como tenemos. Entonces el 77% sería el 705 voltios. Entonces nos ubicamos acá a 705 voltios. Como lo podemos observar acá, 5 voltios. Y tenemos una frecuencia de 9800 Hz, casi perfecta, como lo podemos observar ahí. Listo, espero que haya quedado claro en el video todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego, que tengan una buena tarde.